cambiar la historia de la ciencia. Viajamos en el tiempo. Vamos a regresar. Y lo sé porque nuestro amor es así, fuerte en el pasado. Una científica y su esposo viajan desde los años 60 hasta la actualidad. Mientras Nora abraza con asombro los avances y la libertad conquistada por las mujeres, Héctor se siente perdido en un mundo que ya no reconoce, obligándolo a decidir entre el futuro y su propio tiempo. Antes de iniciar, gracias a la familia del Club Élite en Minutos, que apoya este proyecto y siempre recibe sorpresas primero. ¿Quieres unirte? Haz clic en unirme. ¡Sigamos! Esta fascinante historia comienza en 1966, en México, con Nora, una profesora universitaria de física cuya verdadera pasión recae, sobre todo, en el estudio de los agujeros de gusano. La mujer expone con un fervor casi desbordante el modo en que estos fenómenos funcionan, explicando que aparecen cada 30 años bajo condiciones muy específicas, lo cual abre la posibilidad teórica de los viajes en el tiempo. Los temas que imparte en sus clases son tan claros y tan bien desarrollados que logran despertar auténticas pasiones en sus estudiantes. Julia, una de las jóvenes más entusiastas de su grupo, le ruega con insistencia que le permita convertirse en su pasante. Para Nora, la decisión resulta sencilla en lo personal, pero no lo es en lo académico. Debe pedir la autorización a sus superiores, hombres de la década de los 60 que están acostumbrados a menospreciar la autoridad femenina. Como si no bastara con ello, Nora también debe retirar un importante paquete registrado a su nombre. Sin embargo, en la oficina se empeñan en hablar del asunto únicamente con su esposo, por lo que ella no tiene más remedio que resolverlo por su cuenta. Al tomar aquella pequeña caja, Nora se reúne con su marido Héctor, quien trabaja con dedicación en la construcción de un artefacto destinado a lograr los viajes en el tiempo. Ambos, científicos apasionados, disfrutan de un momento de complicidad, ignorando por completo que Julia, en secreto, los ha seguido y acaba de descubrir la cabina en la que trabajan. Sin percatarse de su presencia, la pareja decide poner en marcha su creación con la esperanza de que, esta vez, logren dar el tan esperado salto temporal. Sin embargo, cuando parece que están a punto de hacer historia, el artefacto se apaga de forma abrupta, sin siquiera llegar a iniciar el proceso. Desconcertados, no saben qué ocurre ni qué podría estar fallando. Tal vez necesiten un presupuesto mayor, y para ello solo cuentan con la ayuda de su principal inversionista, el Dr. Carrasco, a quien ambos detestan, pero cuya aprobación resulta indispensable para mantener vivo el proyecto. Esa misma noche deberán reunirse con él, aunque mientras se preparan, la hermana de Nora llega con una noticia inesperada: está embarazada. La revelación los llena de alegría, pues al no desear tener hijos propios, aceptan con entusiasmo la idea de convertirse en los mejores tíos del mundo. Aún así, la hermana los invita a cenar para celebrar la buena noticia. Ellos, sin embargo, deben priorizar la cita con el Dr. Carrasco para hablar del financiamiento de su proyecto secreto, un asunto del que ni siquiera la familia tiene conocimiento, aunque la joven comprende perfectamente las razones por las que no podrán asistir. Cuando finalmente se encuentran con Carrasco, este les exige explicaciones sobre los avances obtenidos con el dinero invertido. Aunque el proyecto progresa con firmeza, todavía requiere más tiempo y recursos. Por supuesto, la respuesta no le agrada en lo más mínimo, y se niega una y otra vez a seguir esperando o a escuchar nuevas teorías. Nora intenta intervenir, decidida a demostrarle que están al borde de un descubrimiento trascendental, pero el machismo imperante se impone una vez más. Con un tono cargado de falsa cortesía, Carrasco les dice que un matrimonio solo funciona si el hombre da la cara, mientras que la mujer debe limitarse a lucir atractiva. De lo contrario, si esas piezas se invierten, nada podría sostenerse. Pero aquellas palabras resuenan con fuerza en la mente de Nora, quien por fin comprende por qué el artefacto no les ha dado resultados. Sin perder un segundo, ambos se dirigen a la universidad en plena noche para reparar aquello que los ha estado frenando. Ahora saben con certeza qué podría estar fallando. Mientras ajusta los componentes y los cambian de lugar, Nora aprovecha el silencio para preguntar a su esposo por qué no le otorga su lugar frente a hombres como Carrasco. Sin embargo, la respuesta queda suspendida en el aire, pues deciden enfocarse únicamente en lo esencial: lograr viajar en el tiempo. Para ello, deben aprovechar los escasos instantes en que el portal se mantendrá abierto. Eligen dar un salto de 15 minutos hacia el futuro. Tras años de arduo trabajo e incontables investigaciones, la máquina al fin da un paso colosal. El artefacto comienza a girar a una velocidad inimaginable hasta desvanecerse por completo del laboratorio. De inmediato, la presión se intensifica sobre sus cuerpos, hasta que una brusca sacudida los proyecta hacia otro lugar. Cuando logran recomponerse, descubren que se hallan en un sitio completamente distinto. No tienen la menor idea de dónde,
inestable, o cuando se encuentran, es evidente que algo salió mal. Y lo peor, la pieza clave del artefacto se ha quemado y la energía se ha agotado. Héctor deduce que han viajado mucho más de 15 minutos y para complicar la situación ya no saben en qué punto está la universidad, pues han aparecido en un depósito de trenes. Aún así, al comprender que han hecho historia y han conseguido lo imposible, no logran contener la emoción de saberse pioneros de semejante hazaña. Ahora requieren con urgencia un nuevo transductor para poder analizar cada cálculo y detectar el error. Deciden ocultar la máquina lo mejor posible y dirigirse a la universidad, pero antes hacen una parada en una tienda. En el trayecto observan con asombro el avance de la mecánica automotriz, quedando impresionados por el evidente progreso. Al llegar a un pequeño minimarket, surge por fin la pregunta inevitable: ¿cuánto tiempo han viajado hacia el futuro? Todo luce más moderno y el salto tecnológico resulta innegable. Deciden entrar y hablar con la encargada, pero al no obtener respuesta inmediata suponen que la joven padece alguna condición. Sin embargo, descubren que simplemente estaba escuchando música con unos aparatos llamados audífonos. Tan pronto como nota a sus clientes, la chica con total naturalidad les ofrece preservativos de sabores y texturas, creyendo que están interesados en ellos. Nora y Héctor se sobresaltan con solo escuchar la propuesta, pero en ese preciso instante reparan en un periódico sobre el mostrador. La fecha impresa revela que han viajado 59 años al futuro. Sobrecogidos por la revelación, se apresuran a retomar el camino hacia la universidad para enfrentar el problema. Solicitan indicaciones a la cajera y ella les explica cómo llegar utilizando el metro, lo cual despierta en Héctor una emoción particular. Antes de la cena con el Dr. Carrasco, había leído un artículo donde se anunciaba que en unos pocos años comenzaría la construcción de ese medio de transporte en México. Sin embargo, esto no es lo único que los sorprende, pues no comprenden qué son aquellos artefactos que todos los jóvenes llevan consigo y quedan anonadados al contemplar el metro. Pronto llegan a la universidad y aunque todo parece igual, no logran concebir qué es lo que se siente distinto. Tan rápido como pueden fuerzan la entrada al laboratorio, pero las cámaras de seguridad alertan a los guardias y al encontrarlos husmeando a mitad de la noche, los expulsan del lugar. Nuestros protagonistas intentan explicar que no estaban robando y que solo buscaban el laboratorio de física. Aseguran conocer al rector y para demostrar que trabajan en la universidad, entregan sus credenciales de 1966. La seguridad lo toma como una burla y cuando revelan la verdad que provienen del pasado y que accidentalmente viajaron 59 años al futuro, los guardias concluyen que están bajo efectos de psicotrópicos. En ese momento, la rectora de la universidad llega para atender la situación. Se queda asombrada y repite una y otra vez que siempre lo supo, pues resulta ser Julia, la antigua alumna de Nora y ahora rectora de la institución. Explica que desde joven estuvo convencida de que su maestra había emprendido un viaje en el tiempo, aunque absolutamente nadie le creyó, salvo Alondra, la nieta de la hermana de nuestra protagonista. Héctor y Nora quedan impactados, incapaces de imaginar semejante encuentro. Sin embargo, dejando a un lado la conmoción, se concentran en hallar la forma de regresar a su época. Le explican a Julia lo sucedido con la máquina y cómo podrían volver, pero ella no comprende por qué desean regresar. Aún así, les pide absoluta discreción mientras intenta encontrar una solución. La pareja es llevada a la casa de Alondra, quien los presenta a su madre. Ella, confundida al principio, no tarda en reconocerlos como sus tíos. Más tarde, mientras se ponen al corriente con un sinnúmero de fotografías, Nora recibe una noticia devastadora. Su hermana murió poco después de su desaparición, al poco tiempo de dar a luz a Rebeca, la madre de Alondra, tras sufrir un accidente en carretera luego de mover cielo, mar y tierra en su búsqueda. La noticia deja a Nora profundamente afectada, convencida de que deben regresar cuanto antes. No obstante, Rebeca le responde que hacerlo alteraría todo y que no tiene por qué cargar con la culpa de lo sucedido. Julia, mostrando gran amabilidad, les prepara un lugar donde hospedarse. Mientras ambos se acostumbran a la peculiar vestimenta de la época, también comienzan a descubrir poco a poco la tecnología de aquel tiempo. Cuando, por accidente, escuchan la música del 2025, quedan horrorizados con la vulgaridad de las letras del reggaetón. No obstante, aceptan que la situación no les desagrada por completo, pues después de todo lograron realizar un viaje en el tiempo. Cuando Julia reúne a un grupo de expertos para informarles sobre aquella extraña situación, todos coinciden en que la noticia debe permanecer en absoluto secreto. No obstante, pronto surge un debate. Si ayudan a Nora y Héctor a regresar al pasado, ¿qué paradojas podrían desatar al reinsertarse en su época? Nuestros protagonistas, aunque reconocen los riesgos hipotéticos a los que podrían enfrentarse, están convencidos de que lo más prudente sería determinar el momento exacto de su desaparición para así encontrar la manera de volver. Sin embargo, también necesitan el respaldo y la experiencia
experiencia de los especialistas, pues es indispensable comprobar que el agujero de gusano permanece abierto. De cerrarse, deberían esperar 30 años más para intentar regresar. Desde ese instante, todos acuerdan mantenerse comunicados en todo momento. A los dos científicos les entregan unos iPhones de última generación para poder hablar a cualquier hora, pero ninguno de ellos sabe cómo manejar semejante aparato y requieren ayuda para comprender aquella tecnología que les resulta completamente ajena. Al día siguiente comienzan oficialmente las investigaciones. Nora y Héctor están decididos a darlo todo para regresar a casa, aunque el laboratorio donde ahora trabajan difiere mucho del que conocen. Pese a ello, la jornada avanza con relativa normalidad. Hasta que, a medida que profundizan en sus análisis, se percatan de que el portal podría cerrarse en cualquier instante. Tras incontables horas de trabajo ininterrumpido, Héctor propone a su esposa hacer una pausa y compartir una copa de vino. En esos breves momentos de calma, ambos aprovechan para recordarse lo mucho que se aman. De pronto, Alondra irrumpe interrumpiendo la intimidad y les sugiere ir a descansar, pues ya es muy tarde. Sus tíos, sin embargo, se niegan, convencidos de que deben seguir concentrados. Aún así, la joven insiste en que conozcan el futuro que durante años anhelaron alcanzar, por lo que finalmente ambos aceptan acompañarla. Alondra los conduce a una fiesta con la intención de que se relajen. A los presentes les explica que sus tíos vienen de un pueblo y por ello todo lo urbano les resulta extraño. Durante la celebración, Nora escucha con asombro la manera despreocupada en que la generación actual habla de su vida sexual y de la libertad con que las mujeres expresan sus orientaciones. Intrigada, se acerca a su sobrina y le confiesa que en su época era impensable asistir sola a una fiesta, y mucho menos bailar con otra mujer, pues siempre debía presentarse en compañía de un hombre. Toma como ejemplo a dos chicas que había escuchado conversar, pues ambas llegaron solas. Sin embargo, Alondra le aclara que en realidad llegaron juntas. Más tarde, cuando se sienta junto a su esposo, ella le pregunta qué harán si no logran regresar. Héctor, con plena seguridad, insiste en que volverán al pasado. Mientras intenta tranquilizarla y explicarle por qué no debe preocuparse, ella se percata de algo crucial. La verdadera razón por la que la máquina no funciona ahora es la interferencia constante de las ondas omnipresentes del Internet. Así que, al día siguiente, la mujer explica a los demás expertos de la universidad por qué el artefacto ha estado fallando. Todos quedan impresionados con la claridad y profundidad de su análisis, y de inmediato se disponen a trabajar con el nuevo conocimiento. Los instrumentos y dispositivos necesarios para reactivar la máquina comienzan a ser creados en ese mismo instante. Sin embargo, como cada uno de los expertos tiene otras responsabilidades que atender, deciden dejar solos a nuestros protagonistas para que puedan seguir avanzando en el proyecto. No obstante, algo comienza a inquietar a Héctor. Nota que todos valoran y toman en cuenta las opiniones de su esposa sin que él tenga que expresar las suyas, lo que lo hace sentirse incómodo, como si Nora fuese la única inventora y él no fuese más que su asistente. Su mujer, con serenidad, le señala que las opiniones ajenas carecen de verdadera importancia y que lo esencial es enfocarse en lo que están construyendo juntos. Sin embargo, resulta evidente que Héctor no se conforma con esas palabras. Mientras intenta retomar el trabajo, descubre con creciente inquietud que el portal comienza a cerrarse. En paralelo, Nora acompaña a Alondra a recorrer los centros comerciales, donde la joven le explica no solo cómo funciona la tecnología actual, sino también cómo han cambiado las relaciones entre las personas en los últimos 60 años. Le describe cómo las concepciones sobre la mujer han evolucionado, señalando que ya nadie necesita casarse para tener intimidad y que ésta incluso ha dejado de estar necesariamente vinculada al propósito de engendrar hijos. Ahora, muchas veces, se busca simplemente disfrutar. Ante la visible sorpresa de su tía, Alondra se atreve a preguntarle si alguna vez ha experimentado el placer por sí misma. Al notar su desconcierto, comprende que se trata de un gran tabú para ella y decide llevarla a una sex shop. Cuando Nora regresa al apartamento, se encuentra con Héctor, quien está entusiasmado por contarle lo fascinante que le resultaron los cepillos eléctricos. Sin embargo, él se topa con una versión inesperada de su esposa. Nuestra protagonista lo espera con un atuendo provocador y seductor, que lo deja sin palabras. Ella incluso le muestra los artefactos eléctricos que descubrió para intensificar el placer en la intimidad. Pero la sorpresa se convierte en desconcierto cuando Héctor nota que entre sus compras hay un retardante masculino. Incrédulo, le pregunta si acaso Alondra la acompañó a adquirir todos esos objetos. Nora, con naturalidad, le responde que sí, que fue precisamente su sobrina quien la llevó a la tienda. Pero lejos de tranquilizarlo, esta revelación lo incomoda aún más, pues le resulta perturbador que su esposa comparta aspectos tan íntimos con alguien más. Aquello le corta por completo la inspiración, y la noche termina muy distinta de lo planeado. Al día siguiente, durante una conversación con Julia, la rectora de
desea saber cómo se siente Nora y qué opina después de conocer el 2025. La científica confiesa que los avances tecnológicos de esta época resultan abrumadores. Jamás imaginó presenciar descubrimientos de semejante magnitud, ni mucho menos creyó que algo así fuera posible. Sin embargo, Julia no busca únicamente la opinión de la científica, sino que le interesa conocer qué siente Nora como mujer proveniente de una era profundamente conservadora al enfrentarse de golpe con el desarrollo del poder femenino y el libertinaje que caracteriza a esta nueva sociedad. Así, nuestra protagonista reconoce que estaba tan concentrada y acostumbrada al papel que la mujer desempeñaba en su época, que le resulta difícil comprender cómo funcionan ahora ciertas dinámicas sociales. Julia, sin embargo, le asegura que estos son tiempos mucho mejores para ser mujer y sobre todo para ser científica, pues las voces femeninas al fin son escuchadas. Por ello, le propone asistir a una conferencia al día siguiente, sin necesidad de revelar de dónde proviene o en qué año nació, ya que lo único que desea es que comparta con el mundo actual su enorme intelecto. Nora admite que sería un gran honor para ella, pero aún así considera necesario consultarlo con su esposo. Sin embargo, Julia, con mucho respeto, le aclara que en esta ocasión no se solicita la participación de Héctor, pues se trata de una actividad especial organizada con motivo del Día Internacional de la Mujer. Nuestra protagonista no puede creer que exista una fecha como esa dedicada exclusivamente a las mujeres. De inmediato se pregunta qué podría decir alguien como ella en una conferencia progresista, siendo literalmente la voz del pasado, pero Julia la tranquiliza, afirmando que precisamente por eso ella es la encarnación del futuro hecho realidad. Cuando tiene la oportunidad, la mujer le comenta a su esposo la invitación. Héctor le responde que no es conveniente hablar en público sobre el proyecto ultrasecreto que han estado desarrollando y asegura que no está dispuesto a hacerlo. Pero Nora lo calma y le explica que no debe preocuparse, pues la invitación fue dirigida únicamente a ella. Procede a contarle que la facultad organiza este evento en honor al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Ante esto, él pregunta cuándo se celebra el Día Internacional del Hombre, a lo que Nora, repitiendo palabras que escuchó, responde que en este siglo la mujer solo tiene un día para ser homenajeada, mientras que el hombre posee los restantes del año. La respuesta, sin embargo, no tiene en él el efecto esperado, ya que comienza a sentirse como un simple complemento de su esposa. Nora no entiende de qué habla, pues en 1966 a ella ni siquiera le permitían contar con una asistente. Héctor empieza a creer que su mujer no lo defiende, pero ella le responde que no hay nada que defender, ya que nadie lo está atacando. Incluso le sugiere que, si tanto le incomoda no haber sido invitado, puede hablar directamente con Julia para solicitar dar una conferencia a su lado, tal como ella solía hacerlo en la época de la que provienen. Pero precisamente ahí radica el conflicto de Héctor. Todo es distinto ahora, y siente que la situación privilegia a Nora por encima de él. Considera que sería un error que ella se acostumbre a esta nueva dinámica, pues al regresar a los años 60 deberán volver a las costumbres en las que fueron educados. Y este contraste podría ocasionarles serios problemas. Nuestra protagonista, en cambio, siente que en ese preciso instante contempla las cosas con una claridad jamás experimentada. Así llega el día de la conferencia y pese a todo, Héctor la acompaña en el podio. El público está compuesto por toda clase de personas interesadas en escuchar las inspiradoras palabras y los valiosos conocimientos que serán compartidos por mujeres brillantes. El primer turno al micrófono corresponde a la doctora Nora Cervantes. Sin embargo, su esposo se le adelanta para pronunciar unas palabras. De este modo, él se coloca frente al micrófono con la excusa de compartir un pensamiento, pero sus comentarios resultan inoportunos y provocan indignación entre las mujeres de todas las edades presentes, quienes escuchan con evidente incomodidad sus palabras fuera de lugar. Tan pronto Nora toma la palabra, el público se maravilla con todo lo que tiene que decir. Sus ideas son lúcidas, su discurso cautiva, y cuando comienza a hablar sobre el estudio que la ha ocupado durante los últimos 15 años de su vida, los asistentes la escuchan con la mayor atención posible. No obstante, su esposo, aún a su lado, insiste en presionarla para que explique primero una parte de la investigación, de modo que los presentes puedan comprender mejor lo demás. Pero como Nora prefiere abordar el tema desde otra perspectiva, su esposo decide interrumpirla de manera descarada para dar él mismo la explicación que domina a la perfección. El público queda sorprendido e, incluso, empieza a sentir vergüenza ajena ante la situación. El marido de la doctora invitada interrumpe una y otra vez, sin permitirle hablar con libertad. Pronto ambos discuten sobre quién debe llevar la palabra, hasta que finalmente Nora le deja en claro que no necesita su ayuda en ese momento. Estas palabras lo dejan en ridículo y, ofendido, Héctor opta por abandonar la conversación
conferencia mientras su esposa brilla con luz propia. Al salir se topa con el Dr. Cosio, quien lo aborda con ironía y le pregunta si acaso lo expulsaron del evento. Nuestro protagonista responde que no, algo desconcertado, pero el otro aprovecha la ocasión para provocarlo. Le comenta que la mayoría de los hombres de la institución están cansados de las supuestas conductas feministas de la rectora y busca despertar en él una reacción. Llega incluso a cuestionar por qué en el cartel de la conferencia no aparece su nombre ni su fotografía, insinuando que eso es una gran injusticia. Sin medir sus palabras, lo invita a tomar una cerveza. Mientras tanto, en el auditorio, el público aplaude con entusiasmo desbordante las brillantes intervenciones de Nora. Al finalizar la conferencia, nuestra protagonista busca a Héctor por todos lados, sin saber que él se encuentra en un bar, sintiéndose herido y traicionado por su propia esposa. Cree que las cosas estaban mejor antes, cuando todo funcionaba como debía. Ahora, según su percepción, pintan a los hombres como si fueran la representación misma del demonio en la tierra, y piensa que han adoctrinado a todos para hacerles creer que un hombre no puede lanzar un simple piropo sin sentirse culpable después. Lo que Héctor ignora es que en ese preciso instante está siendo grabado. Al mismo tiempo, nuestra protagonista recibe de parte de la rectora Julia no solo felicitaciones, sino también una propuesta inesperada: conocer de primera mano los más recientes cambios de la universidad y además considerar la posibilidad de asumir la dirección del área de física en la Facultad de Ciencias. Julia es consciente de que mentes brillantes como la de la doctora Cervantes resultan indispensables en aquella época y le ruega que contemple seriamente la idea de quedarse con ellos. De este modo, nuestra protagonista pasa las horas siguientes reflexionando sobre la propuesta. Se pregunta si acaso es ella quien debe entregarle más de sí misma al mundo, o si, en cambio, es el mundo quien aún debería aportarle más a ella. Sin embargo, de lo que sí está absolutamente convencida es de que debe regresar a su propia época para evitar la muerte de su hermana. Rebeca, sin embargo, vuelve a aclararle que la muerte de su madre no fue responsabilidad suya. Quizá con o sin su presencia, el destino se habría cumplido de igual manera. Le pide que aprenda a aceptar esa pérdida, de modo que, al igual que Alondra y ella misma, Nora también logre alcanzar la paz interior. Cuando Héctor regresa al departamento, resulta evidente que no tiene ánimo de conversar y tampoco muestra interés en saber cómo le fue a su esposa en la conferencia. Con evidente sarcasmo le comenta que está seguro de que todo salió de maravilla, ya que al fin y al cabo se trata de una mujer exitosa del 2025. Sin embargo, también le insinúa que los aplausos y el reconocimiento han empezado a subírsele a la cabeza. Convencido de ello, manifiesta su decisión de volver a casa con la máquina que, según él, construyó en solitario. Es entonces cuando ambos comienzan a recordar el papel que cada uno desempeñó en la creación de dicho artefacto, y aunque Nora jamás le resta prestigio a la colaboración de su esposo, se siente herida al ver cómo él minimiza las investigaciones que ella hizo para llevar a cabo tal hazaña. Ambos provienen de una época en la que la voz de la mujer era relegada a través del hombre. Y ahora se enfrentan a una era donde la voz femenina incluso supera a la masculina. Por ello, al percibir que ya no parece ser de utilidad para Héctor, Nora toma la difícil decisión de considerar quedarse en este tiempo. Estas palabras hieren a ambos profundamente. Sin embargo, al día siguiente, el dolor en Nora se transforma en indignación al descubrir el video de su esposo viralizado en todas las redes. Ella le reprocha con firmeza haberse expresado de tal manera, pero él no muestra arrepentimiento alguno. Sostiene que, en su tiempo, aquella manera de pensar era lo que definía a un buen hombre. Nora, con serenidad pero sin suavizar sus palabras, le recuerda lo que él ya le había dicho días atrás. Los tiempos han cambiado y la sociedad ha transformado por completo su percepción de los roles de género. Intrigado, su marido le pregunta si no fueron precisamente esas cualidades las que hicieron que ella se enamorara de él. Nuestra protagonista, algo pensativa, le asegura que sí, pero añade que en esta época ambos se han convertido en víctimas de su origen, de haber nacido en una era completamente distinta. En medio de un silencio abrumador, ambos se percatan de que el portal comienza a cerrarse ante sus ojos y deben decidir con rapidez. Para Héctor, la elección es evidente. Se disculpa con su esposa y le pide regresar juntos a casa. Sin embargo, ella no se siente convencida de volver, hasta que asegura que no desea regresar a 1966. En una despedida dolorosa, abandona el laboratorio, dejando atrás tanto la investigación como los sueños de su esposo de recuperar una vida en la que él solía tener todo bajo control. Cuando la rectora descubre el video de Héctor, su indignación no podría ser mayor, pues en la universidad se rechazan con firmeza las actitudes y comentarios machistas o patriarcales. Nora, intentando defenderlo, le explica a Julia que, aunque sus palabras fueron incómodas y groseras, él no las
pronunció con intención de ofender, sino porque fue formado en otra época, aunque la rectora entiende perfectamente de dónde provienen, pero el resto de las personas no lo saben. De esta manera, nuestra protagonista comprende que estos tiempos tecnológicos y revolucionarios los han transformado profundamente. Siente que ni ella ni su esposo son ya los mismos. Al salir de la reunión con la rectora, se encuentra con Alondra, quien se entera de todo lo sucedido. Ahora, su sobrina sostiene que el matrimonio ya no es indispensable para las mujeres, como si se tratara de un concepto obsoleto. No obstante, al reflexionar, admite que tal vez esa opinión no se aplique del todo en el caso de Nora y Héctor. Así, nuestra protagonista reconoce que, aunque en su tiempo su esposo era considerado un gran hombre, su amor por él permanece intacto, pues está convencida de que es su alma gemela. De inmediato corre hacia el laboratorio con la esperanza de hablar con él, pero al llegar descubre que ni la máquina ni Héctor están allí. Esta revelación la desconcierta por completo, pues su esposo ha regresado a 1966 y le ha dejado una carta que teme leer. En esas líneas, Héctor le confiesa que, aunque dedicaron su vida entera a comprender el tiempo y sus misterios, este les ha jugado una cruel broma. A pesar de las discusiones que tuvieron, reconoce que ni las décadas ni los viajes en el tiempo podrán borrar la hermosa historia de amor que construyeron juntos. Sin embargo, ahora que la ve libre, convertida en una mujer brillante y en pleno dominio de una época que le pertenece, entiende que, aunque le duela en lo más profundo, debe permitir que brille por sí misma, sin que un hombre anclado al pasado, como él, la limite o le impida surgir como verdaderamente merece. Pero no importa cuánto llore Nora, su esposo ha partido al tiempo al que siente pertenecer y ella se ve sumida en una devastación que la consume. Cuando la rectora, Julia, descubre que la máquina ha desaparecido, exige saber si acaso fue Héctor quien se la llevó, pues el portal ya se ha cerrado y ahora Nora no tiene más opción que esperar 30 años para volver a verlo. Sin embargo, Julia le recuerda que este es su momento y que no debe sentirse culpable por disfrutar de una época a la que logró adaptarse, incluso si eso significa vivir sin el amor de su vida a su lado. Con el paso de los años, se revela que nuestra protagonista consiguió dejar una huella en esta nueva realidad. Sus conocimientos en física resultaron invaluables para el desarrollo del mundo moderno, y a lo largo de las décadas fue reconocida con múltiples títulos y honores. No obstante, a pesar de sus logros y de todo lo que alcanzó, jamás logró olvidar a Héctor. Así, 30 años después de aquel primer salto en el tiempo, Nora ha aguardado pacientemente el momento en que el portal vuelva a abrirse, ansiosa por viajar al año 1996 y reencontrarse con un Héctor marcado por los años. Al verlo, ella le confiesa que durante todo ese tiempo, además de vivir plenamente, aprovechó cada instante para educarse aún más y construir su propia máquina, con el único propósito de hallarlo de nuevo y asegurarse de que puedan compartir el resto de sus vidas juntos. Finalmente, tras tantas décadas de separación, los dos se reencuentran y evocan la inmensidad del amor que siempre los unió, y así, decididos y conscientes de lo efímero del tiempo, se disponen a disfrutar uno del otro con la intensidad de quienes saben que cada instante compartido es un tesoro irreemplazable. Este video llega gracias a todos los miembros del Club Élite de En Minutos, los que sostienen este canal y hacen posible que cada semana tengas resúmenes de cine y series. Tú también puedes ser parte de este grupo exclusivo, ver resúmenes de películas en cartelera resumidas al instante, pedirme directamente el resumen que quieras, entrar a una biblioteca privada con contenido que nadie más ve y, lo más importante, recibir el reconocimiento y agradecimiento de toda la comunidad como alguien que hace posible este proyecto. No lo pienses más, únete ahora mismo a la familia con el botón que dice Unirme.